Hoy vamos a ver la señal de la multiplicación de los panes y los peces. El hermano Augusto leyó un versículo. En Juan 20, 30 y 31 dice que Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Se lo estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. Hermano, cada una de las señales que habla el libro de Juan son señales que Dios ha puesto para que nosotros creamos. Entonces el propósito que está haciendo Juan es que cada una de esas señales nos muestra quién es Dios, quién es Cristo y que debemos creer en Él. ¿Y creer para qué? Para vida eterna. Entonces la palabra de hoy es ¿para qué? Pues para que creamos. Es una señal más. Ya a este momento hemos visto 3 señales. ¿Qué señales hemos visto? La primera señal que nosotros vimos fue la señal de que el agua fue multiplicada en vino en la boda de Canaán. En esa señal, los primeros que creyeron fueron los discípulos. Allá en el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Hermano, esa señal que hizo Dios, que hizo el Señor Jesucristo al convertir el agua en vino, hizo que los discípulos creyeran en Él. Entonces cada vez que veíamos esa señal, creían, hermano. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor hace milagros, el Señor da palabra, el Señor muestra a Cristo para que cada uno de nosotros, ¿qué debemos hacer? Creer. Hermano, ¿usted quiere empezar un año bien? Crea en el Señor Jesucristo. Crea en Él. Eso es lo que nos está llamando el Señor, a que creamos en Él. Pero vamos a ver a través de todos estos versículos que hay diferentes maneras en que como creían el pueblo y como creían los discípulos. Porque no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios. La segunda señal que Él hace, nosotros la vemos ahí en Juan, en el capítulo, en el capítulo 4, Él sana al hijo de un noble. En esa señal vemos una sanidad en donde el noble le decía: tan solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Y vemos el poder de Dios de que solamente basta una palabra del Señor para sanar a una persona. Solamente una palabra. Pero sí, esa señal que hizo, esa señal hizo que creyera el noble y toda la casa. Muy bonito, muy chévere, porque creyó no solamente el noble. Diga, ay, sí, creí porque el Señor dio su palabra. Creyó toda su familia. Y eso es una responsabilidad para nosotros, porque el deber no es solamente que yo crea, sino que crea mi casa, crean mis hijos, crean con los que yo vivo, crea mi esposo. ¿Sí o no? El esposo que diga, uy, que crea mi esposa. ¿Sí o no? Que crea mi hijo. Y debemos creer, hermano, creer que el Señor, cuando Él se manifieste y sus señales se manifiesten, nuestros hijos van a creer, nuestra familia va a creer. Los que vemos tan imposibles, si han leído ese versículo que dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Un versículo que tuercen para pedir dinero, pero que está hablando es para la salvación. Porque a veces vemos hijos, vemos padres, vemos esposas, vemos mujeres, vemos tías, vemos familiares imposibles que se salven. Pero para Dios es posible. Y esa señal se hizo manifiesta, ¿para qué? Para que nosotros le pidamos a Dios y le digamos: Señor, da tu palabra. ¿Para qué? Para que ellos crean. Eso es lo que uno ora los miércoles. Da tu palabra. Aquí damos palabra, hermano. ¿Para qué? Para que crean, hermano. Para que cada vez que nosotros estamos escuchando ahí, creamos. Entonces, esa señal se hizo manifiesta para que creyera
los hijos y para que creyera toda la casa. La tercera señal que vimos fue como el Señor Jesucristo sanó a un paralítico. En esta señal Dios nos muestra su autoridad. Eso lo vemos ahí en el capítulo 5 y eso es lo que vimos en los capítulos anteriores. Nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo nos mostró la autoridad del Hijo de Dios y también nos dio las afirmaciones de la divinidad de Cristo. Y también vimos los 4 testigos que dan testimonio de Jesucristo. Y aquí es donde viene esto, todas estas señales y todas las señales que colocó Juan en el Evangelio de Juan es para que nosotros como discípulos creamos en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y que al creer nosotros tengamos vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver la señal, la cuarta señal, que es la alimentación de los 5,000. Esta señal, si nosotros la miramos, están escritas en todos los 4 evangelios. Eso significa que es muy importante. Solamente en los 4 evangelios está la resurrección de Cristo y la alimentación de los 5,000. O sea que era algo muy importante, muy importante. Entonces, en esta señal, como está puesta, es para que nosotros creamos en que Jesús es el Cristo. Y vamos a ver 4 puntos. Primero vamos a ver a Jesús y la multitud. Después vamos a ver una prueba de fe. Después vamos a ver la señal de la multiplicación de los panes y los peces y la reacción de la multitud. Hermanos, cuando nosotros leemos aquí en el relato, él empieza diciendo: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Uno podía relacionar el después de esto como si sucedió la sanidad del paralítico de Betesda, y a continuación de una vez se fue la multiplicación de los panes y los peces, pero no fue así. Había transcurrido un tiempo. Si uno lee ahí en Juan 5:1, lean Juan 5:1, a ver, busquen, leer. Vamos a buscar la Biblia. Que suenen esas hojas, decían los hermanos. ¿Ya lo tienen? Sí, para que no se duerman, así de una vez codea al que se está durmiendo ahí. No se duerman, hermano. Juan 5:1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces los acontecimientos que pasaron se realizó en una fiesta, no dice cuál fiesta, y fue en la ciudad de Jerusalén. Ahora, este acontecimiento sucede porque dice en el versículo de Juan 6, versículo 4, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Hermanos, si había acontecido en la fiesta de la Pascua cuando fue a Jerusalén, habría pasado un año, ¿cierto? Pero si hubiera sido la última fiesta, que era la de los tabernáculos, había aproximadamente pasado 6 meses. Entonces, lo que está sucediendo había pasado en un transcurso. Por los evangelios sinópticos nosotros sabemos qué fue lo que sucedió. Antes de ese momento, el Señor Jesucristo había mandado a los discípulos a la gran comisión. A la misión de los 12. Esa misión de los 12 era ir a predicar arrepentimiento, sanar a los enfermos y libertar a aquellos que estaban endemoniados. Y otro acontecimiento clave que sucedió antes de eso fue que murió Juan el Bautista. Después de esas 2 cosas que sucedieron, fue cuando llegan los discípulos y cuando muere Juan el Bautista, entonces el Señor Jesucristo toma a sus discípulos y les dice: vamos a ir a un lugar. Él se los lleva para un lugar. Primeramente, como lo vamos a ver más adelante, Él los lleva a un lugar para tener un tiempo de descanso. Los discípulos vienen con una necesidad. Yo no sé si a usted le ha pasado. Bueno, los que fueron a pasear. Vamos a poner a los que fueron a pasear. Llegan los que fueron a pasear y esa necesidad de contar: no, y vimos las playas así, y esa ciudad estaba llena, y comimos e hicimos. Ellos venían a contar. Los discípulos venían a contar todas las maravillas que habían hecho, porque Dios los había mandado a hacer algo. Imagínense ellos contando: y fuimos a una familia y le predicamos y se convirtieron y creyeron en el Señor.
Oramos por una persona y fue sana. ¿Ustedes no les ha pasado eso? A nosotros que estamos en evangelismo y salimos y predicamos, después uno dice, uy, yo me acuerdo de tal cosa o me acuerdo de tal, y la familia estaba dispuesta y su corazón estaba dispuesto. Nosotros ya podemos decir, hace un año hicimos un desayuno evangelístico, y en el desayuno evangelístico hubo personas a las que alcanzamos y discipulamos y se convirtieron. ¿Por qué? Porque uno tiene esa necesidad de contar. Ahora, lo primero que vamos a ver es cómo Jesús trató y la multitud. Y la primera multitud que Él trató fue a los suyos, fue a sus discípulos. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. El Señor está pendiente de los suyos. El Señor está pendiente de sus discípulos. Aunque Él nos manda a hacer algo, Él está pendiente de lo que nosotros hacemos. Y Él quiere escucharnos cómo nos fue. Miramos en Marcos 6:30 dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Había una necesidad de los discípulos. ¿Cuál era esa necesidad? Era la necesidad de ser escuchados y era la necesidad de descansar. Y el Señor, ¿qué es lo que hace? El Señor los aparta, los lleva a un lugar para estar con ellos. ¿Para qué? Pues para escucharlos y también para que ellos descansaran y para que ellos pues se alimentaran. Nosotros vemos que en la vida cristiana, nuestra vida cristiana pasamos momentos así. Fue un año de trabajo, fue un año arduo y a veces hay necesidad también para el descanso. Pero como el Señor Jesús decía en los capítulos anteriores, Él decía: a esta hora mi Padre trabaja y yo también. Si volvemos nosotros a Juan 6, dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hay algo que miramos en estos versículos y es que también hay una necesidad para la multitud. Si nosotros juntamos los 4 relatos del Evangelio, que es Mateo 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. En Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. En Lucas 9:11 dice: y cuando la gente lo supo, les siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y aquí en Juan 6:2 dice: le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, uniendo los 4 capítulos de los evangelios, vemos cómo fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra actitud con la multitud del Señor Jesucristo es esta. La primera, los vio. El Señor ve, hermano, a la multitud. El Señor la ve. Pero ¿sabe qué? No solamente tiene compasión. El Señor tiene compasión de esa multitud. Ahora, el Señor no solamente tiene compasión, sino aquellos que están enfermos, ¿qué hace? Los sana. Ahora Él dice, el Señor los ve como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué hace una oveja que no tiene pastor? Entonces el Señor dice, como que lo adopta y dice: ahora voy a ser el pastor. Yo las cuido, yo las alimento. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? A enseñar. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Y el Señor, ¿cómo les enseña o cómo los alimenta? ¿O cómo alimenta el Señor a la multitud? Pues les habla de las palabras del reino. Esa es la forma como hace el Señor Jesucristo. Es a través de su palabra que nosotros somos alimentados. Es a través de su presencia en que nosotros somos llenos de Él. Es a través de Él, hermano. Entonces,
Vemos que vio una necesidad en la multitud y el Señor Jesús se acercó a ellas. El Señor Jesús los sanó, el Señor Jesús los alimentó, les dio palabra. Eso es lo que nosotros vemos de parte del Señor Jesús. En estos versículos, si seguimos leyendo, dijo: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Vemos aquí ya tres protagonistas. Vemos al Señor Jesús, vemos a los discípulos y vemos a una multitud. Señor Jesús, como lo hemos visto, Él tuvo compasión, los sanó, los pastoreó, les enseñó y les habló del reino. Pero sus discípulos, ¿qué era lo que estaban haciendo ahí? Pues el Señor Jesús les quería enseñar a creer en Jesús. Él hacía esas señales era para que las personas crean. Aunque esa es una señal que fue pública, Él estaba apuntando era a los discípulos. Él quería enseñarles a los discípulos a creer más en Jesús. Y ellos pues están en una vida constante de discipulado. Aquellos que somos discípulos del Señor estamos en una vida constante de discipulado, una vida constante de enseñanza, una vida constante en donde Él nos está poniendo a prueba y nos está enseñando. ¿Para qué? Para creer cada día más en Jesús. Y si es una de las cosas que nosotros debemos de hacer, y yo sé que cada uno lo hace, dice: queremos más de ti. Y como cantábamos, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso que estamos cantando es como la conclusión del capítulo 6. Dios nos va a meter en una cantidad de cosas. Y yo lo sé porque nos ha pasado a todos. En donde decimos: pero Señor, solamente tú, Dios. Cuando ya gastamos nuestras fuerzas físicas, económicas, mentales, ¿cierto? ¿Acaso no hacemos lo mismo? No miramos al cielo y decimos: no, Señor, solamente tú. Usted se gasta de pronto con su hijo: ay, pero es que es rebelde, es terrible, es malo, ¿cierto? Vaya a la presencia de Dios. Vaya a la presencia. Y vemos una multitud. Ahora esa multitud, como lo dice Juan, solamente le seguía porque veían las señales que hacían los enfermos. Esa multitud estaba enferma. Esa multitud no conocía a Dios. Esa multitud quería algo, pero no sabía qué era. Hermano, hay una gran multitud. En ese tiempo donde hay tanta iglesia rara, hermano, hay una gran multitud que dice: yo no sé si ha visto los estados, este es el año en que Dios me va a prosperar y voy a... Buscan a Dios no por lo que es Dios, sino buscan a Dios es por lo que Él da. Buscan a Dios es porque quieren ser bendecidos, pero no quieren postrarse ante el Señor. Dios nos está llamando, hermanos, para que lo busquemos a Él. Es un de corazón sincero, con un corazón como de un discípulo, hermano, no como un corazón de la gran multitud. Dios nos quiere encaminar, hermano. Y esa gran multitud eran las señales. Buscaban que el Señor Jesucristo, es más adelante ellos desprecian el pan que comieron, el pescado que comieron, porque decían que era mejor el maná. Si hay una iglesia que no es de Cristo, es una fachada, que dicen seguirlo a Él, pero que no son de Él. El Señor, si algo se quiere proponer verdaderamente, y como lo aprendíamos en el 24 y el 31, primeramente es entregar nuestro corazón a Él, genuina, real, verdaderamente. Y la segunda, verdaderamente, es ser discipulado por Él. Porque tenemos esa Cristo, hermano. La buena palabra, el buen pan, la verdadera vida, hermano, está con Él. Nosotros vemos en Juan 2:24 que decía: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que en el hombre había.
Se agolpaban para ver sus obras, pero al final se negaban a aceptar sus palabras. Buscaban los beneficios de su poder en sus vidas físicas, no en sus vidas espirituales. ¿Cuántas personas buscan solamente a Dios, pero por su favor, pero no quieren entregar su corazón? No quieren dejar que Jesucristo reine su vida. ¿Acaso en el Padre Nuestro no decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad? Pero no, nosotros queremos es lo que sigue, ¿no? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, pero nosotros no perdonamos a nadie. O sea, hacemos nuestra voluntad, no queremos a Cristo. Aquí vemos que hay algunos que son del grupo de los discípulos, pero algunos que son el grupo de la multitud. Pero algo que sí tenemos que tener claro, y se lo digo aquí a todas las personas y todos los hermanos que están aquí: todos necesitamos a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Y aunque Jesús conocía el corazón y no se fiaba de ellos, mire que Él se acercó y los sanó. Mire que Él se acercó y tuvo misericordia. Mire que Él se acercó y los vio. ¡Qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo! Sale el sol sobre buenos y malos. Manda su lluvia a su tiempo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios que nos alimenta. Aunque ellos buscaban, Él no negó. Él no dijo: bueno, vamos a darle pan a unos, a los que creen le vamos a dar pan, y a los que no creen no les vamos a dar pan. No, a todos. El Señor Jesús es así. Él da a todos. Él da su palabra a todos. Todos recibimos de Él, de su hermosa mano. ¿Acaso todos no hemos recibido? Si usted le echa mirada para el año anterior, ¿no todos hemos recibido? ¿O es que aguantamos mucha hambre? No creo. Los veo gorditos. Comieron harto en Navidad y en diciembre. Ahora vamos a nuestro segundo asunto, el asunto de la prueba de la fe. Si leemos ahí en Juan 6, en el versículo 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió, versículo 6, pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermano, en nuestra vida cristiana, en nuestro diario caminar, van a suceder esas preguntas. Van a venir esos momentos en donde vamos a recibir: bueno, tú ves todo lo que está sucediendo, ¿qué vas a hacer? Sí, es que leemos estos versículos y salíamos a las calles a predicar, y cada vez que salíamos decíamos: bueno, vamos a salir, y veíamos más y decíamos: Señor, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Y viene esa pregunta, vienen preguntas que le hacen a uno probar la fe. Probar la fe. ¿Qué es esa palabra probar? Probar es escudriñar, probar es incitar, es disciplinar, es examinar. Esa prueba lo que hace es mostrar qué hay en el corazón de cada persona. Esa prueba que le estaba haciendo el Señor a Felipe, yo creo que le dijo fue a Felipe, pero ahí estaban todos los discípulos, todos escucharon. Imagínense, hermano, ver esa gran multitud. Dicen los historiadores que eran 5,000 hombres. Todos dicen que 5,000 hombres. Y como esta mañana le contaba a las niñas, imagínense que todos esos 5,000 hombres iban con sus esposas. ¿Cuántas personas serían? 10,000. Y mínimo tenían un hijo. ¿Cuántas personas iban? Pero es que los judíos se multiplicaban, hermano. Ellos tenían hartos hijos. Digamos que tenían 2 hijos. ¿Cuántos hijos tendrían? Sí, bueno, ¿cuántas serían? Si tuvieran 2 hijos, ¿cuánta multitud habrían? 20,000. ¿Ustedes han visto 20,000 personas? 20,000 es una multitud, hermano. 20,000 llena más que la Plaza de Bolívar. Era una gran multitud.
Y ellos allá en la montaña y ven esa gran multitud. Y hace el Señor la prueba, hermano. Una pregunta: si usted saliera y empezara a mirar, mañana que se vaya a subir a ese Transmilenio lleno, ese Transmilenio así lleno, usted tiene que mirarlos como mira Dios. ¿Cómo mira Dios? Con misericordia. Y como ovejas que no tienen pastor. ¿Cierto? Porque así lo fue como lo vimos. Usted va en ese, usted no se ha hecho esa pregunta, yo sí me la he hecho varias veces. Ahorita que se me dañó la moto y ando en bus, yo decía, Señor, yo decía, Dios. Y yo miraba a esa multitud y yo decía, ¿cuántos de ellos están como ovejas que no tienen pastor? Pero viene la pregunta del Señor: Andrei, ¿de dónde sacaremos pan para todos estos? Andrei, ¿cierto? Hágaselo a usted mismo. Ahí usted debería borrar y decir, colocar su nombre ahí, Juanito. ¿De dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Y uno qué hace cuando uno recibe esa pregunta? Hace lo que hizo Felipe, porque creo que todos tenemos en la prueba, siempre nosotros vamos a responder de la misma manera. ¿Qué fue lo que hizo Felipe aquí en Juan 6? Él cogió y empezó a echar números. Dijo, a ver, 200 denarios, Señor. Con 200 denarios, uy no, pero es que 200 denarios no alcanzan. No sé cuántas veces Dios le ha puesto a suplir la necesidad de alguien. Y usted mira en el bolsillo y dice, uy no, pero por acá tengo los billeticos, no me alcanza. Y echa por el otro, por acá están las monedas. Uy, no alcanza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa forma de suplir las cosas. Es con nuestra mente natural y física. Y eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Felipe. Felipe, al ser puesto en prueba, le faltó fe. Le faltó fe porque él solamente vio la gran multitud. Dijo, no, yo creo que con 200 denarios podemos alimentar a la multitud. ¿Cuánto es 200 denarios a la actualidad? Es aproximadamente 8 salarios mínimos actuales. Echen cálculo, ¿no? 1.300.000, son como 10.600.000 más o menos. 10 millones de pesos, hermano. Con 10 millones de pesos alimentamos a esa multitud. No alcanza. No alcanza, hermano. No alcanza. Eso tiene que ser más. Y él tuvo esa mentalidad natural física y eso es algo importante, hermano. Casi siempre nosotros en la fe primero actuamos en una manera natural. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a colocar nuestra fe y nuestra confianza ¿en dónde? En Jesús. ¿Y por qué tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces, si algo quieren hacer ese año, hermano, es pedirle a Dios y decirle, Señor, danos más fe. Danos fe para creer. Danos fe para actuar. Danos fe para andar. Danos fe, hermano. Señor, yo le pido a eso, danos fe. Danos fe. Ayúdanos, Señor. Se están abriendo nuevas puertas, se los cuento, hermanos, se están abriendo nuevas puertas para ir a predicar la palabra. Pero necesitamos manos, necesitamos dinero, necesitamos personas, necesitamos, hermano. Y a veces nosotros somos la multitud. Dame pan, dame. Solamente pedimos para nosotros. Pedimos es para lo nuestro, sabiendo que podemos suplir la necesidad de otros. Algo que quiero resaltar de ese versículo, si lo volvemos a leer, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Hermano, cuando estemos en momentos de dificultad, de prueba, en donde de pronto nosotros no sepamos a dónde ir o qué hacer, hermano, subráyelo. Debemos reconocer que Él sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que ha
de hacer. El Señor siempre sabe, hermano. Es más, Él no nos va a poner una prueba más grande de la que nosotros podamos soportar. Eso lo dice su palabra. Él no nos va a poner en algo más difícil. Si está pasando eso, sepa que usted va a pasar al otro lado. Eso le dolerá, sí. Llorará, sí. Perderá algo. Perderá lo que no sirve. Pero de algo sí está seguro, es que usted pasará al otro lado. Porque si nos pone a prueba no es para destruirnos, hermano. El Señor Jesucristo no quiere la destrucción. Él quiere es que nosotros nos levantemos, que seamos mejor. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Él los estaba entrenando. Él les estaba enseñando. Él les estaba mostrando que debían creer. En ese momento ellos tenían también hambre como la multitud. Ellos escuchaban la enseñanza y esa enseñanza también los alimentaba a ellos. Ellos también querían comer algo y el Señor lo sabía. Hermano, es como, yo lo pienso de esta manera, es como estar uno en el laberinto. Uno ve en el laberinto solo muros, pero el Señor está sentado en su trono viendo desde arriba y va diciendo: a la derecha, hijo, a la izquierda, es por allí, hijo. Él lo va dirigiendo a uno, hermano. Él nos dirige. Él dirige nuestra vida. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer. ¿Qué palabra tan difícil? Creer. Solamente debemos hacer eso. Creer, hermano. Ahora, ¿cuántos de nosotros somos así en la actualidad? Mire, hemos caminado con Jesús, hemos visto a Jesús, hemos escuchado a Jesús, hemos estudiado a Jesús, pero nuestras respuestas siguen siendo unas respuestas naturales. Unas respuestas que solamente son respuestas físicas. Mire, Felipe era bueno en economía. Sabía muy bien calcular valores para ver que había una brecha enorme entre sus ingresos y los gastos. Pero en materia de fe fracasó. Porque no tenía visión espiritual. Solo vio el problema, pero no vio la solución. Solo vio la limitación humana, pero no la omnipotencia divina. Eso lo dice Hernández Díaz López. Hermano, tenemos que aprender verdaderamente a ver como el Señor ve. Necesitamos ver las cosas como Dios las ve, no como nosotros las vemos. Necesitamos aprender a caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, no como nosotros hemos caminado. Ahora, si nosotros miramos aquí, entra otro discípulo que también viene a ser probado. Mire lo que dice en el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay 2 clases de personas. Hay personas que ante el problema ven el vaso medio vacío. Y hay personas que ven el vaso medio lleno. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? Si usted maneja empleados, hay empleados que ven el vaso medio vacío. No, eso no se puede solucionar, jefe. Eso no. Y hay otros que ven el vaso. No, mire, eso le buscamos la solución, jefe. Eso lo podemos hacer así, así, así. ¿Sí? ¿Se han visto esas personas? ¿Usted qué clase es? ¿Medio vacío o medio lleno? ¿Usted es el que ve siempre el problema? ¿O usted es el que da la solución al problema? ¿Usted es el que se echa a morir? No, y ahora sí, esta prueba, me voy a morir, me voy a... Sí, porque hay gente que hace pataleta. Yo he visto adultos haciendo pataleta y no vuelvo a la iglesia. Como si la iglesia fuera el problema. Cuando el problema está dentro. Cuando el problema está dentro del corazón de la persona. ¿Cómo usted está viendo el problema en su vida? ¿Lo ve medio vacío o medio lleno? Medio vacío era como lo estaba haciendo Felipe. Uy, no, empezó a echar números y dijo, no alcanza. Pero Felipe es la otra persona. Él dijo, bueno, voy a buscar. Y fue y buscó y encontró algo, hermano. Encontró un jovencito que tenía 5 panes y 2 pescados.
Pero entonces ustedes imagínense eso, dice aquí la palabra que eran 5 panecillos. Y eran panes de cebada. Cuando uno lee los comentaristas dicen que ese pan de cebada era el pan más barato que había. Un calao. ¿Cuánto vale un calao? 400 dicen. Encontró 5 calaos y 2 mojarras. No eran mojarras, hermano, no eran mojarras. Eran 2 sardinas. No, ni siquiera una lata de sardinas, hermano. Eso fue lo que encontró. Pero imagínese usted ver algo tan pequeño y un problema gigantesco. Y usted tiene como la solución así, chiquita. Y ve ese problema totototota. ¿Qué hizo con la fe de Andrés? Dijo lo que yo creo que todos hemos dicho. Señor, ¿pero qué es esto para todo lo que tenemos que hacer? ¿Qué es esto? Esa palabra. Yo recuerdo de verdad cuando empezamos el evangelismo con el hermano Augusto orando. Y vino esa palabra y dijo, 5 panes y 2 peces. Eso alimentará una multitud, hermano. Eso alimentará una multitud. Porque no es lo que tengamos, es en donde lo colocamos, hermano. No es lo que tengamos. ¿Acaso no dijo el Señor Jesucristo, si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza? Hay que tener fe. ¿Pero a quién? En Jesús. Lo he vuelto a repetir porque eso es necesario. La multitud debe escuchar que debe tener fe en Jesús. Los discípulos deben de saber que tienen que tener fe en Jesús. Debemos tener fe en Jesús. Ahora imagínense una multitud hambrienta. Pero había un jovencito, muy posiblemente ese jovencito, la mamá le dijo, le guardó ahí como buena mamá. Yo creo que esa mamá debe ser una mamá tolimense, hermano. La mamá tolimense es una mamá que siempre está pendiente. No, llévese esto para comer, mijito. Llévese esto para comer. Una buena mamá le lleva la combinación, ¿no? Hay buenas mamás. No, mire, llévese este sanduchito. Él le preparó la comida y el niño iba. Acuérdense que se aproximaba la fiesta de la Pascua. O sea que mucha de la multitud iba para Jerusalén. ¿A qué? A la fiesta de la Pascua. Y él llevaba esa merienda, ese almuercito. Pero imagínense el discípulo Andrés, no, alguien tiene comida. ¿Usted no le ha pasado? Usted tiene comida y dice, uy, no, eso es para mí, ahorita me lo como. Ahí guardadito, ¿no? Ahí lo tiene escondido. Porque esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana solamente piensa en ¿qué? En uno mismo. Pero mire la diferencia, mire este joven. Y eso hablo aquí a los jovencitos, a los niños, a los adolescentes. Ese joven dispuso de lo que tenía y se lo entregó a Jesús. Necesitamos que ustedes, jovencitos, niños, adolescentes, dispongan su vida para entregársela a Jesús. Porque en esa época despreciaban a los niños, despreciaban a los jóvenes, despreciaban. Y ahora la sociedad daña a los jóvenes, daña a los adolescentes, dañan a los niños. Pero mire lo que el Señor, disponga su vida, jovencito, dispóngala. Porque eso poquito, eso pequeño, ahí sí como dice la palabra en Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Ustedes son muy importantes en la vida cristiana. Ustedes son muy importantes para la iglesia. Ustedes son muy importantes para Jesús. Ustedes son importantes para el reino de los cielos, hermano. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidáis. Porque ellos heredarán el reino de los cielos. Cada uno de esos pequeñitos, esos bebés, son muy importantes. Y tienen que disponerse ¿para quién? Para Jesús, para el Señor. Y Él se dispuso y entregó algo pequeño, hermano. Algo pequeño. Pero a Felipe le faltó fe. Porque él vio lo pequeño y vio la multitud y dijo, ¿qué es esto para tantos?
¿Qué es esto, hermano? Hay cosas que nosotros podemos mirar su insignificancia, esos recursos, la magnitud de los desafíos, lo que nos vaya a venir, y nos podemos desesperar, hermano. Pero nunca podemos satisfacer las demandas de las multitudes si confiamos en nuestros propios recursos. Hermano, la palabra de Dios dice: no con ejército, no por fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, usted se va, estamos arrancando la carrera, hermano, y arrancamos con toda. Pero la palabra de Dios dice: no es en tus fuerzas, no va a ser en tus fuerzas que gane a tu hijo, no va a ser en tus fuerzas que ganes a tu esposo, a tu esposa, no va a ser en tus fuerzas, es en las fuerzas del Señor Jesucristo, es en las fuerzas del Espíritu Santo de Dios, es en las fuerzas de Él. En las fuerzas de Él, mire, se abrirán puertas, en las fuerzas de Él se derribarán murallas, es en las fuerzas del Espíritu de Dios. Es el Señor y lo hemos visto, hermano. ¿Acaso ese lugar no lo abrió el Señor? ¿Acaso ese lugar no lo preparó Dios? ¿Acaso el campamento no lo preparó el Señor? ¿Por qué? Porque es en las fuerzas del Señor. Y nosotros solamente, ¿qué debemos hacer, hermano? Vuelvo y repito. Ay, uy, Dios mío, gracias por aquellos 12 que creyeron. ¿Qué pasó con la multitud? ¿Qué debemos hacer? Creer, apúntelo grande en las tablas de su corazón. No vaya a llegar tatuado, ¿no? En el hombro. Oh, yo creí. Crea, hermano. Crea en su corazón. Crea. Eso es lo que el Señor nos está llamando como discípulos a creer, hermano. La prueba de la fe está cuando nosotros dejamos de mirar a nosotros mismos para solucionar el problema, sino ponemos toda nuestra mirada y esperanza y fe en Jesús. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe, hermano. Él sabe. Algo que hacíamos y que debemos seguir haciendo es eso. Nosotros llegábamos a final de año, evaluábamos el año y planeábamos el año siguiente. Esas cosas deben de hacerse, porque lo vamos a ver más adelante. Dios debe prepararnos para eso. Planeemos, hermano, y creamos que el Señor puede hacer grandes maravillas en cada uno de nosotros. Pero la mejor maravilla es que Jesús habite en nuestro corazón y en nuestras vidas. Mire, la mejor maravilla para las personas que vienen por primera vez es que el Señor, Dios de los cielos, creador de todo el universo, el que creó todas las cosas, Él quiere habitar en nuestras vidas y en nuestro corazón. Él quiere hacer de nuestra vida un templo viviente. Cada uno de nosotros somos templo viviente de Dios. Somos el templo que cuando vamos caminando, Dios va con nosotros. Usted tiene el gran privilegio de subirse al bus y empezar a orar y saber que Dios está ahí. Usted puede ir en su moto, en su carro, y puede saber que está orando y Dios va allí. Usted tiene el privilegio de acostarse en su cama y orar y saber que Dios está allí. Dios está con nosotros. Dios es nuestro Dios. Dios nos está acompañando. Y aunque la fe nos falte, hermano, y aunque de pronto caigamos, sepamos, Él sabe lo que está haciendo, hermano. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Ahora, si nosotros miramos aquí la señal, porque hasta ese momento solamente Dios ha estado probando el corazón de los discípulos, solamente Dios está mirando la multitud. Dios les ha estado animando, Dios les ha estado dando alimento, las ha estado sanando. Ahora empieza la multiplicación. Mire lo primero que Él hace en el versículo 10. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Mire que era necesario que se organizaran las personas.
Como habíamos dicho, eran 20,000 personas aproximadamente, más de 20,000. Pero esa gente estaba dispersa. ¿Usted ha tratado de hablar en público a muchas personas? Nosotros sí lo hemos hecho. Es muy difícil. Es muy difícil. Ahora imagínense 20,000. 20,000, hermano. Pero el Señor Jesús, ¿qué mandó a hacer? Primero habló con sus discípulos. Él no fue, bueno, voy a ir. Algo que toca aprender es eso. Ese ministerio no es el yo solo, es el ministerio de toda la iglesia. Toda la iglesia trabajando en conjunto. Dios mandó a los discípulos. Los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecer. Aunque les faltó fe, no les faltó obediencia. Sea obediente, hermano. Este año sea obediente. Sea obediente a cada convocatoria, a cada reunión. Sea obediente. Aunque le falte la fe, mira, hermano, aunque la carne no quiera venir, oblíguela a venir. Ahorita dice, bueno, usted como somos una sola carne, camine a ver. Le dice el esposo a la esposa. No. Oblíguese usted mismo a venir al Señor. Oblíguese usted mismo a venir y buscar de Dios. Oblíguese. Pero miremos aquí lo que dice aquí la palabra. Dice que hizo recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. El milagro divino no quita la organización humana. La obra de Dios debe realizarse con orden y decencia. Dios es un Dios de orden, hermano. Si nosotros miramos en Marcos 6:40 dice que sentaron a las personas en grupos de 50 y de 100 personas. Y al sentarlos estaba haciendo un orden. Ya estaban los discípulos sabiendo por dónde iba a ir. Las cosas que nosotros debemos hacer no es decir, ay, bueno, como dice la palabra, el Espíritu sopla, no sabemos de dónde viene ni dónde va, así yo voy a ir hoy como veleta. No, hermano. Si usted mira la vida cristiana, también es una vida de orden. Si miramos desde Génesis muestra cómo Dios puso orden a toda su creación. Y cómo fue poniendo en orden toda su redención. Cómo sacó el pueblo de Egipto y le dio orden. Porque salieron desordenados, pero entraron a su tierra prometida ordenados. Dios es un Dios de orden. Y nuestra vida debe ser ordenada, hermano. Algo que debemos pedirle al Señor este año es eso. Dios, danos orden. ¿Usted no le pide eso? No le pide, Señor, bueno, ordena mi temperamento, ordena mi mal genio, ordena mi falta de fe, ordena que deje de ser contestón. ¿Sí me explico? No tiene que pedirle eso, hermano. Pero no, Señor, multiplícame el billete que tengo aquí. Sí, lo digo porque allá veníamos. Nos enseñaban. Traigan las ofrendas. Y bueno, mande plata eso. 1,000,000. ¿Sí me explico? Hay que pedirle orden a nuestra vida, hermano. ¿Cuántos no quisieran que su casa sea ordenada? Que su relación matrimonial sea ordenada. Que sus hijos se ordenen en el Señor. Eso es lo que queremos, eso es lo que le pedimos al Señor. Y Dios, y que el Señor Jesucristo lo que hace es ordenar. ¿Para qué? Para multiplicar. Después de que hubo ese orden, ahí sí multiplicó. Ahí sí multiplicó. No fue antes, fue después. No fue antes, hermano. Ordene su vida y después verás la bendición de lo que el Señor está haciendo. Ordene su casa, ordene su mente, ordene su corazón, ordene su alma. Ordene. Y verá cómo Dios hará que eso poco que pone en las manos de Dios se multiplicará. En el versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Hermanos, Él no despreció lo que trajeron. Él no despreció al muchachito. Él solamente cogió esos panes y cogió esos pececillos. Y Él solamente lo levantó al cielo y dio gracias, hermano. Hermano,
Lo poco que está en nuestras vidas, si lo ponemos en las manos de Jesús, es una provisión suficiente para una gran multitud. Esas veces que usted se levanta por las madrugadas a orar por otros, Dios escucha esas oraciones, esas reuniones de oración, hermanos hombres. Aunque somos pocos, hermano, Dios está escuchando eso. Todo ese trabajo que se está realizando con las mujeres no es en vano. ¿Saben por qué? Porque lo estamos poniendo en las manos del Señor. El trabajo que se está haciendo con los niños, aunque puede que veamos poquitos niños, pero ¿cuántos de esos van a ser grandes columnas, hermano? Lo que se está haciendo con los jóvenes, hermano, es algo pequeño y a veces hasta sufrido. Puede que ustedes estén sufriendo porque uno quisiera ver más, uno quisiera ver una multitud. Pero ¿saben qué? No miren la multitud, miren al Señor Jesucristo y pónganlo en las manos de Él, porque Él es el que va a multiplicar eso, hermano. Pongamos eso poquito, esos poquitos panes, esos poquitos peces en las manos del Señor. Hermano, lo que usted está haciendo con su hijo, las veces que usted lo ha traído acá, las veces que usted le ha regalado un libro, las veces que usted se ha sentado con él y le ha predicado la palabra, eso es poner los panes y los peces en las manos del Señor. Usted tiene una gran responsabilidad, hermano. Eso poquito que Dios le ha dado a usted en su vida, en su corazón, en su fe, tiene que ponérselo en las manos del Señor para que Él lo multiplique, para que la multitud de las personas a las cuales usted quiere ganar crean en el Señor, para que sus hijos crean. Tenemos una gran responsabilidad como padres hacia nuestros hijos, hermano. Tenemos una gran responsabilidad y uno quisiera que sucediera algo, hermano, pero lo único que tenemos que hacer es creer que el Señor lo está haciendo. Haga su labor, hermano, haga su labor. A los jóvenes que llegan, hermano, jóvenes, ustedes, Dios les ha dado una capacidad. Pongan las fuerzas, sus fuerzas es para el servicio del Señor. Porque esas fuerzas se acaban, nuestro vigor se acaba. Pero cuando lo ponemos en el Señor, ay, hermano, qué diferente es la vida, hermano. Qué diferente es la vida. Mire, esposos, voy a hablarles de verdad. Yo decía, Señor, nosotros los hombres tendemos ¿cómo se dice? Como a pasarle esa responsabilidad a nuestras esposas. La responsabilidad espiritual es nuestra, hermano. Y es una responsabilidad, es un pan que el Señor nos ha dado. Nosotros somos los que damos el pan a nuestros hijos. Nosotros somos los que damos el alimento espiritual a nuestros hijos. Y hemos de ser responsables en eso, no nuestras esposas. Es usted, hombre. No sea de la multitud, sea un discípulo del Señor. Todos nosotros hemos sido llamados a que eso poco que Dios ha colocado en nuestras vidas lo pongamos en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que sea multiplicado. Ellos comieron hasta saciarse. Si miramos ahí, la palabra dice que ellos podían comer cuanto querían. En los versículos de Mateo, de Marcos y de Lucas dice que comieron hasta saciarse, hermano. Algo que tenemos que saber es que Jesús tiene mucho pan. El que se alimenta de Él ya no tiene hambre. Satisface plenamente, así como Dios alimentó al pueblo con maná en el desierto. Ahora Jesús está alimentando a la multitud. El mismo Dios que multiplicó el aceite de la viuda, ahora está multiplicando el pan y el pescado. El mismo Jesús que convirtió el agua en vino, ahora está ejerciendo su poder creativo para multiplicar los panes y los peces. El milagro de la multiplicación proviene de la economía de Cristo. La obra de distribución es responsabilidad de los discípulos. Jesús siempre tiene pan en abundancia para los hambrientos. Hermano, Jesús siempre tiene pan. Nosotros nos podemos acercar a Él y sabemos que de Él es todo, hermano. Y Él nos da ese alimento. Él nos da ese pan de vida. Pero aquí hay una responsabilidad que nos está mostrando a nosotros. El Señor Jesús cogía el pan y se lo daba a los discípulos. Y los discípulos eran los que distribuían.
Y aquí entendemos algo: el milagro de la multiplicación proviene de la economía de Dios, pero la obra de distribución es responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de cada discípulo. Somos nosotros los responsables de distribuir las riquezas de Dios a esta sociedad, a esta tierra, a este mundo, a nuestra familia primeramente a los nuestros, a los que están alrededor, a las personas con las que usted trabaja, a las personas con las que usted convive, se reúne, hermano. Compañeros de universidad, compañeros de colegio, compañeros de trabajo, primos, tíos, abuelos, nietos. Es nuestra responsabilidad como iglesia de llevar el evangelio, de llevarle el pan de Dios. No es de nadie más. Dios nos lo da a nosotros. Nosotros lo repartimos. Por eso es que la palabra dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Sin embargo, a nosotros nos corresponde la sublime tarea de alimentarlos. Somos colaboradores de Dios. El milagro viene de Jesús, pero lo compartimos con la multitud. No tenemos pan, pero lo repartimos de la mano de Jesús. Hermoso, hermano, de verdad, es hermoso. Usted coge por la mañana, ora, abre la palabra le habla a su corazón. Usted es lleno de la palabra de Dios, sale a la calle, sale a hacer y usted comparte esa palabra. Esa palabra alimenta a otros. Esos que son alimentados creen en el Señor Jesucristo, vienen al Señor Jesucristo, caminan con el Señor Jesucristo, comen de la palabra y comparten el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Eso es lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Ojo, esos son para los discípulos. Para la multitud no, ellos solamente querían señales. Ellos solamente querían sentir el fuego del Espíritu. Ellos querían sentir algo. No, para los que creen, ellos son los que tienen vida eterna y ellos comparten la palabra de vida eterna. Ellos son los que comparten su palabra. Ahora, esta señal estaba haciendo referencia a lo que Moisés hizo con el pueblo de Dios en el desierto. El pueblo tenía hambre y le dijo: Moisés, danos de comer. Moisés fue ante el Señor y les dijo que el pueblo tenía hambre, y él dijo que iba a mandar maná. Hasta ahora esto es una introducción de lo que vamos a ver los capítulos siguientes, los versículos siguientes. Pero verdaderamente el verdadero maná, el verdadero pan, el verdadero alimento que quita el hambre es Jesucristo. Él es el pan del cielo. ¿Cuántas veces no se nos ha quitado la necesidad solamente física, pero la espiritual sigue todavía hambrienta? Hermanos, les digo una verdad: no hay un verdadero gozo como el gozo de nuestra salvación. Y el que sabe el que es el gozo de la salvación sabe a lo que me refiero. El que no conoce todavía el gozo de la salvación no sabe de lo que yo estoy hablando. Para él dirá: bueno, no, pero yo hago otra cosa y me divierto. El gozo de la salvación. Mira, hermano, yo sé que también usted sabe qué es eso. No hay nada mejor que la paz de Dios. ¿Sí o no? ¿Usted ha sentido esa paz de Dios? Aunque está atribulado en problemas y todo, y saber que por allá adentro usted tiene una paz, que sabe que todo esto pasará. Ese es Dios. El verdadero alimento que quita nuestra vida es Cristo. Ellos estaban buscando comida terrenal. Dios quiere dar comida espiritual. Esa es la diferencia. Ellos iban por el desierto y solamente tenían un alimento que solamente podían comer ese día. Pero Dios estaba diciéndole: coman de Cristo, que será para toda la vida. Será vida eterna. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a ver la reacción de la multitud. Mire que la multitud, al ver la señal, porque esa fue una señal pública, una señal que todos lo vieron. Pero antes de eso necesitamos también aprender una cosa. Cuando
cuando el Señor da y da en abundancia, nosotros también tenemos que aprender nosotros a ser buenos mayordomos de esa abundancia. Mire lo que dice la palabra en el versículo 11 y 12. En el versículo 12: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, hermano. Hermano, el milagro de la multiplicación, como decíamos, es un milagro muy grande. Se saciaron y sobró, de tal manera que cada uno de los discípulos que también no habían comido y comieron, les sobró para cada uno de ellos, aún para el día siguiente, porque cada uno de ellos consiguió ¿qué? 12 cestas llenas. Nosotros debemos de ser buenos mayordomos, y así como somos responsables a partir de los recursos que Dios nos da, nosotros también debemos de ser responsables de no desperdiciar nada de lo que sobra. Hermanos, cada una de las cosas que el Señor nos ha estado dando, somos responsables de ellos, pero tampoco no debemos botarlo, no debemos desperdiciarlos. William Hendrickson dice: los recursos infinitos no son excusa para el desperdicio. El desperdicio es un pecado. Ese desperdicio nosotros Dios nos ha dado varias cosas y debemos de ser responsables para que esas personas lleguen al lugar a donde es indicado. Las ofrendas, los diezmos, lo que usted da, hermano, no es para enriquecernos. ¿Es para qué? Para el uso de Dios. Es para el uso de la casa de Dios. Lo que ustedes nos dan, digamos, a nosotros en el ministerio evangelístico, es para las fotocopias, es para que las personas de la cárcel crean en el Señor, es para los discipulados que se están realizando, es para que otras personas crean en el Señor. Lo que Dios le vaya a dar, hermano, usted sea responsable. Y eso es parte de la mayordomía que nosotros como iglesia debemos aprender a tener. Ahora sí, mirando ya y terminando, dice que aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: ese verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ellos estaban esperando un Mesías. Ese Mesías que anhelaba el pueblo de Israel era un Mesías, un rey terrenal, un rey político, un rey guerrero que iba a destruir en esa época a Roma, un rey que los iba a libertar, un rey. Ellos al ser saciados y al ver que multiplicaron el pan y los peces, dijeron: llegó el Mesías, el que nos va a quitar el hambre, el que nos va a dar el dinero. ¿Sí ven? Un rey natural. Y eso era lo que yo les hablaba al principio. ¿A qué Jesús está creyendo, hermano? ¿A qué Jesús está creyendo? Nos están vendiendo ahora un Dios que suple todas las necesidades físicas, pero nuestro Dios sí puede suplir nuestras necesidades físicas conforme a su voluntad, pero lo que más quiere es salvar nuestras vidas del pecado. Él lo que más quiere es que nosotros nos arrepintamos y que seamos verdaderamente sus discípulos. Ellos querían un rey solamente que les supliera la falta y la necesidad física temporal, pero nuestro rey no solamente nos suple las temporales, sino también las eternas. Él siempre va a estar ahí, porque Él nos cambia. ¿Acaso no nos dio salvación eterna? ¿Acaso no nos ha dado vida eterna? ¿Acaso no nos ha dado el alimento vivo y real? Cada domingo estamos viniendo acá a recibir palabra, hermano. O sea, cada uno de nosotros hemos estado recibiendo pan del cielo, buen pan, un pan santo. ¿Qué está haciendo con ese pan? ¿Se le olvida? ¿Ya por la noche ya lo tiró a la basura? ¿Ya está olvidando lo que el Señor nos ha estado llamando a hacer? Cada uno de nosotros somos responsables de ese pan. Pero nosotros hacemos un rey o un Cristo a nuestra manera, cuando Cristo es solamente uno. Esa multitud que estaba ahí, más adelante se iba a ir desilusionada, porque no querían a ese Jesús, querían otro tipo de Jesús.
Ahora yo quiero hacerle unas preguntas, mis queridos hermanos. La primera pregunta es, ¿somos discípulos o somos multitud? Si usted es de la multitud, yo quiero invitarle, hermano. Sí, Él está dispuesto, nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a alimentarlo. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a sanarle. Nuestro Señor está dispuesto a enseñarle. Pero lo importante es que esta señal apunta a que usted crea en el Señor Jesucristo y tenga vida eterna. Hermano, mire que ese año no pase otra vez como un espectador de usted de esa silla. Póngase manos a la obra. Si usted es discípulo, hermano, y usted ha creído en el Señor Jesucristo, sepa que eso poco que Dios le ha puesto en su corazón. Yo sé que a muchos de nosotros Dios nos ha ido colocando cosas al corazón, como decir, vamos a hacer esto. Ese año va a ser un año en donde ponga eso que Dios le ha puesto en su corazón a hacerlo. Póngalo en las manos de Dios. Si va a discipular a sus hijos, si usted va a decir, bueno, vamos a empezar verdaderamente a hacer un altar devocional en casa. Si usted verdaderamente va a empezar a trabajar con mujeres, con hombres. Mira esos discipulados que se van a empezar a hacer en los hombres, hermano. Dispóngase. Ponga eso. Si usted es discípulo, hágalo. Empiece con sus hijos, hermano, de verdad. Primero sus hijos. Ore por eso. Pídale al Señor. Sepa también que, aunque somos discípulos, vamos a tener momentos en donde vamos a ser probados. Pero Jesús, como dice en su palabra, Él sabe lo que va a hacer y esa fe va a producir. Esa fe va a ser más hermosa. Esa fe va a ayudarnos a crecer y a caminar más en el Señor. Ahora, si usted está buscando a Dios solamente por las maravillas, hermano, hermano, yo lo pido de verdad que se arrepienta. Porque no hay nada más triste que seguir a un Jesús que solamente da. Antes le decían, ustedes buscan es un Dios bombero. Solamente lo busca cuando tiene problemas para que le apague el incendio. No sea así, hermano. No sea así. Busque a Dios porque verdaderamente usted ama a Dios. Busque a Dios porque verdaderamente usted cree en el Señor. Pongan en las manos de Jesús verdaderamente sus vidas. Porque a través de sus vidas se va a alimentar una multitud. A través de sus vidas se va a poder alimentar a muchas personas. Le digo a los hermanos, mire, yo recuerdo tanto esa prédica del hermano, yo sé que algunos, no sé si lo hayan escuchado, se llama Josué Irión. Josué Irión cuenta una historia. Dice que llegó un evangelista un día a predicar a la iglesia y les hablaba sobre ganar almas. Les hablaba sobre predicar el reino, les hablaba de todas esas bendiciones. Y en esa reunión había una persona que estaba postrado en una silla de ruedas y él no podía salir. Pero él entró ese deseo de ir a predicar la palabra de Dios. Él tenía ese deseo de llevar el evangelio. Él tenía ese deseo porque se le encendió en el corazón ese fuego para llevar la palabra. Y decía, pero yo ¿cómo hago? ¿Cómo hago para predicar? Y recibió como esa voz que uno recibe en los momentos de dificultad, esa voz suave en el corazón, dijo, escribe versículos bíblicos y tíralos por la ventana. Y él, incrédulo, porque como todos somos incrédulos, dijo, bueno, pero él dio el paso de fe y empezó a escribir el versículo. Y oraba, escribía un versículo, oraba por el papelito, lo doblaba y lo tiraba por la ventana. Y todos los días un versículo, oraba y lo tiraba por la ventana. Y oraba y tiraba. Y un día dijo, pero ¿esto para qué? Yo no estoy haciendo nada. Mire tantos misioneros. Mire tantas personas que evangelizan. Y yo aquí postrado, yo ya no lo vuelvo a hacer. Y un día golpearon a la puerta. Y él fue y abrió. Y le dijo, Señor, ¿usted tiró ahorita este papelito? Y dijo, sí, yo tiré ese papelito. Yo quiero conocer a ese Jesús que está escribiendo en ese papelito. Yo quiero conocerlo.
Ahí en ese momento él entendió que lo que había hecho era para el Señor. Hermano, no importa lo que haga, lo que usted esté haciendo, hermano, póngalo en las manos de Jesús. Póngalo en las manos de Jesús. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque verdaderamente tú multiplicaste, Señor. En tus manos, Dios, dice verdaderamente en tus manos, tú puedes alimentar una multitud. Usa nuestras vidas, Señor. Oramos pidiéndote, Dios de los cielos, que seas tú hablando a nuestras vidas y preparándonos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque yo sé que nos habla, nos llama, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Dios, mostrándonos, Señor, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y es en este año, Señor. Te lo pedimos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.